hacer una pequeña introducción a la importancia que tiene la conectividad dentro de la industria 4.0, dentro de la industria integrada. Harting es especialista en lo que es sistemas de interconexión, lleva 75 años de experiencia con conectores industriales y en este caso vamos a hacer una pequeña introducción explicando la importancia de lo que es el conector industrial que conocemos hasta ahora, de los sistemas de interconexión, para las nuevas máquinas que van a aparecer dentro de la industria 4.0. Entonces, antes de comenzar, vamos a explicar un poco cuál es el proceso tradicional que hay ahora a la hora de fabricar, por ejemplo, en una línea de producción. Desde la revolución industrial se dejó de fabricar una sola persona todo el proceso, sino que ese proceso se dividió en varias partes para que varias personas, en un principio, se encargaran cada una de hacer la tarea que le tocaba. Posteriormente esto se ha ido automatizando hasta ahora que, por ejemplo, cada parte pues hay varios autómatas que se encargan de realizar el mismo proceso de forma rutinaria, etc. Al final lo que se quiere pretender con esto es conseguir reducir el precio, ser más competitivos y ofrecer igualmente la calidad de un producto bien acabado, ¿vale? Entonces, otra manera de hacer que una empresa fuese más competitiva es reducir, por ejemplo, la mano de obra, lo que ha provocado que se haya deslocalizado las fábricas y se hayan ido a otras partes del mundo donde era mucho más barato poder fabricar este producto. Pero claro, dentro de la industria 4.0 se quiere buscar competitividad de otra manera, dando valor añadido al producto, al proceso y, por ejemplo, pasando de crear un producto igual, con pocas modificaciones, a un producto personalizado para cada cliente, de tal manera de que pueda darse a cada cliente un producto con el valor que él necesita, con lo que él realmente necesita para poder continuar con sus procesos, ¿vale? La manera de hacerlo es, por un lado, cambiar la arquitectura de la línea de producción o de la máquina para poder hacerla por partes, de tal manera que cada fase de la producción o que se pueda crear un producto pasando por varias o distintas fases que a lo mejor para otro producto personalizado no van a ser las mismas, de tal manera que esa máquina ha de ser reconfigurable para poder decidir por qué partes del proceso va a pasar y por cuáles no. Por otro lado, si se ha de reconfigurar, los tiempos de desarrollo al menos han de intentar mantenerse o, en su caso, reducirlo, de tal manera de que a la hora de que se haga un diseño de un producto y este salga al mercado, pase el mínimo tiempo posible. De esta manera se puede conseguir una gran competitividad frente a productos de la competencia. Al final esto lo que exige es modularizar el producto. El producto se fabricará en diferentes fases y se ha de modularizar la producción para que esa línea de producción pase por unos determinados stages, unos determinados procesos o no, ¿vale? Estamos hablando de pasar de una máquina compacta, como la que tenemos aquí, a una máquina modular, fácilmente configurable, reconfigurable. Y esto da una serie de ventajas. Facilita la personalización del producto. Podemos decir el producto por qué fases va a pasar para poder tener ese producto personalizado que necesita el cliente. Por otro lado, simplifica la reconfiguración de la máquina, porque si estandarizamos los procesos, los nuevos procesos que se tengan que realizar seguirán unos caminos más o menos estipulados. Y por otro lado, en caso de que se haya de reparar una parte de la máquina, esa parte puede ser fácilmente reemplazable. Al final, lo que estamos pidiendo es estandarizar los diferentes procesos y minimizar los costes de esta producción, ¿vale? Y además que sea fácilmente ampliable de cara al futuro. Claro, en este caso, si dividimos la máquina, necesitamos que cada parte de la máquina se interconecte con lo anterior. Y al final aquí es donde entran los sistemas de interconexión. En este caso, los conectores Harting. Es importante conocer que todo este sistema interconexionado tiene una serie de ventajas a lo largo de toda la vida de la máquina, desde el diseño hasta la obsolescencia. Es decir, a la hora de diseñar una máquina es mucho más fácil si se diseña por partes.
Luego, cuando está en funcionamiento, a la hora de instalarlo, es mucho más fácil llevar cada parte de la máquina e instalarla en campo de forma modular que tener que instalarlo todo completamente. Eso significa tener que tirar el cable en diferentes partes de la máquina y tener que llevar a un especialista que la pueda cablear, cablear cada parte de la máquina, entender los esquemas, en vez de ir y simplemente conectorizar la máquina tal como pueda el proveedor de la máquina configurar. Luego también es importante, por ejemplo, para temas de mantenimiento. Se minimiza los tiempos de reemplazo de una de las partes, se estandariza cada una de las partes y puedes tener en stock varias de estas partes para poder reemplazarlas. Y por último, en caso de obsolescencia, parte de la máquina la puedes reutilizar para crear una nueva máquina. En este caso, aparece una serie de retos para los conectores, para los sistemas de interconexión que se van a encargar de unir las diferentes partes de la máquina. Por un lado, interesa tener el mínimo número de conectores para poder realizar esta interconexión. Por otro lado, también interesa que estos conectores ocupen poco espacio. Y por otro lado, debido a que en un futuro las máquinas en la industria 4.0 quieren que tengan una digitalización, que se pueda saber en todo momento el estado de esta máquina, al final interesa también que el conector pueda facilitar esta función. Para poder simplificar el número de conectores dentro de la máquina, Harting dispone de lo que es la gama HAM modular. En este caso, con un conector, un solo conector, podemos pasar potencia, señal, comunicación, cosas que antes tenían que ir en diferentes tipos de conector. Ahora podemos meterlo todo en un único conector. De esta manera simplificamos el número y además ahorramos espacio. Dentro de los diferentes módulos que podemos encontrarnos en la gama HAM modular tenemos módulos de potencia, módulos que pueden llegar, como en el primer caso que tenemos aquí, hasta los 200 amperios, o módulos que pueden trabajar hasta con contactos a 4.000 voltios de tensión de trabajo, pero también tenemos módulos de señal, módulos que pueden llevar en muy poco espacio un montón de señales, como el que tenemos más a la derecha, de 25 contactos, o llevar comunicación. Podemos llevar desde señales Ethernet, fase Ethernet o gigabit Ethernet, o podemos utilizar módulos apantallados para llevar las señales encoder de un motor. En todo caso, estamos hablando de módulos que son apantallados 360 grados y entonces aseguran de que a pesar de que llevemos potencia y señal en el mismo conector, estos no interferirán a las señales que queramos enviar en un bus de datos, por ejemplo. Dentro de la gama HAM modular y dentro de estos conectores que serían para comunicaciones Ethernet, destacaríamos los siguientes. El HAM Megabit, que estaríamos hablando de un conector para poder comunicar fase Ethernet, categoría 5E. En este caso, la primera versión que tenemos aquí sería para llevar dos cableados Ethernet de 4 polos en un único módulo. Abajo tenemos una versión de 8 polos, pero pensada para gigabit Ethernet. Y luego también tenemos el módulo HAM Kintax. En el módulo HAM Kintax trabajamos con lo que son contactos Kintax, que son estos que hay aquí, y hay versiones de 4 polos y de 8 polos. De esta manera, por ejemplo, con dos versiones de 4 polos podemos llevar también dos cables Ethernet, fase Ethernet, de categoría 5E, y además cada uno de ellos tendría su propia pantalla. Y por último, también un módulo RJ45. Un módulo para poder colocar dentro de la gama HAM modular y poder pasar una conexión Ethernet de hasta gigabit Ethernet, de categoría 6A. Otro dato que hay que tener en cuenta es que si modularizamos la máquina y esta máquina tiene que ser fácilmente reconfigurable, una de las cosas que tiene que tener es que pueda tener un gran número de ciclos de conexión y desconexión. Está claro que si esa máquina tendrá una larga vida, se va a conectar y desconectar múltiples veces y tiene que garantizar que garantice que la conexión sea óptima todo ese número de veces. Para ello, Harting ha sacado una gama, que es la HMC, High Maintenance Cycles, que garantiza que los 10.000 primeros ciclos de conexión y desconexión son totalmente óptimos, mantienen el comportamiento del primer día. Aquí no estamos hablando únicamente de contactos de señal,
también ya tenemos módulos para Ethernet que son capaces de garantizar estos 10.000 ciclos de conexión y desconexión. Los mismos módulos que habíamos visto anteriormente también tienen versiones HMC, High Mating Cycles. Otra cosa que está aportando Harting dentro de lo que es la conectividad es dar funcionalidad que hasta ahora no estaba dentro del conector. En este caso tenemos, por ejemplo, un módulo que es un switch de 4 puertos no gestionado. De esta manera se puede minimizar el espacio al no tener que incorporar pues, un carril DIN con un switch y en vez de ello simplificarlo incluyéndolo directamente en el conector. El ejemplo de aplicación típico que podríamos encontrarnos aquí es en caso de cada módulo de la máquina que tenga los dispositivos Ethernet que se tienen que comunicar entre ellos, crear un bus, aquí por ejemplo de Ethernet o Profinet, de tal manera que va pasando por los diferentes módulos y recogiendo en el módulo switch US4 de Harting cada uno de los dispositivos Ethernet que hay dentro de cada módulo. Además, en el mismo conector podemos llevar lo que sería la potencia a ese cuadro o a esa parte del módulo. También simplificamos el cableado que necesitaríamos, porque si tuviésemos un switch tendríamos que enviar cada uno de los diferentes elementos al switch y luego del switch al conector. De esta forma, esos elementos pueden ir directamente al switch. Y ya para acabar, comentar un poco los conectores de pequeño tamaño que Harting dispone para Ethernet. Normalmente el conector típico es el conector RJ industrial IP20, pero claro, en un ambiente industrial muchas veces esta IP no es suficiente. Necesitamos que pueda aguantar IP superiores, que garantice una estanqueidad y que toda la suciedad del polvo que podemos encontrarnos dentro de una nave industrial no afecte a las comunicaciones que tenga este conector. Para ello, Harting dispone de conectores IP67 dentro de lo que sería su gama HAN 3A, su gama de conector industrial más pequeña, rectangular. Y luego también tenemos conectores push-pull que garantizan una IP65 y IP67. Si entramos un poco más al detalle, dentro de la gama HAN 3A podemos encontrarnos no solamente conectores que llevan la comunicación Ethernet, sino que también pueden llevar potencia. En este caso tenemos una versión de 3 contactos y una versión de 4 contactos. Y Harting también es capaz también dispone de los cables híbridos para poder realizar esta conexión. También hay que tener en cuenta que el conector RJ45 Ethernet, que va en un HAN 3A, también se le da otras funcionalidades, como puede ser la funcionalidad de codificación. Estas piezas rojas que podéis ver al lado del RJ45 están pensadas para poder realizar esa función. Si nos vamos a los conectores push-pull, aquí lo que se quiere es obtener el mínimo espacio posible, simplificando el espacio necesario en torno al conector. En los que habíamos visto anteriormente, tenías que tener en cuenta el enclavamiento y el espacio que necesitabas para poder abrirlo o cerrarlo. Sin embargo, en los conectores push-pull, al ser una tecnología que el enclavamiento es interno y es de conexión rápida, que únicamente tienes que coger del cuerpo y tirar de él, al final no necesitas tanto espacio. Y si contamos de que disponemos de zócalos fácilmente apilables, como los que se pueden ver en la imagen, te puedes asegurar colocar un gran número de conectores en muy poco espacio. Puedes tener una gran densidad. Dentro del push-pull tenemos versiones no solamente con RJ45, sino también de fibra óptica y también conectores como la IDA que se utiliza en automoción. Y ya para acabar esta pequeña introducción a la conectividad en la industria 4.0, contar la tecnología Prelink. Lo que nos encontramos normalmente en la industria es que hay muchos tipos de conector para llevar Ethernet, cada uno con sus prestaciones. Podemos tener conectores IP67 rectangulares como los que hemos visto antes, pero también podemos tener conectores M12 de gigabit Ethernet, 8 polos o de fase Ethernet, 4 polos, conectores machos, conectores hembras, pero al final el tema es que cada uno de ellos tiene una manera de realizar el montaje. Y al final te encuentras de que necesitas un especialista para los conectores RJ45 o un especialista para los conectores M12, etc. Aquí lo que se pretende es que solamente haya una única manera de crimpar estos componentes. Mediante esta puntera que podéis ver aquí,
Simplemente hay que aprender a crimpar esta puntera, que es muy fácil de crimpar, únicamente en 3 pasos, que es simplemente meter el cable dentro de la puntera sin necesidad de pelarlo, simplemente crimparlo, y luego el tercer paso es introducirlo en el interfaz adecuado. Hay todos estos interfaces que podéis ver aquí y que hemos visto anteriormente, desde un RJ45IP, un jack, que puede ser Keystone o formato GIF, un conector push-pull. La gracia de esto es que solamente necesitas tener una persona que sepa realizar este tipo de conexión para poder disfrutar de todas las interfaces Ethernet que te puedes encontrar en una planta.